Piensa que hasta ahí llegó nuestro trabajo. Y sé que algunos dirán, ay, ni siquiera he empezado y eso no era todo. Pues no lo era todo. Es que hasta ese momento es hablarles de Jesucristo, pero no dijimos qué sigue una vez las personas conocen a Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia llama discipulado. Y por supuesto, todo en torno al libro de Levíticos. Así es que haciendo eco de eso, les voy a recordar uno de los principios, modelo a escala y el modelo real en el Nuevo Testamento. Así es que yo les presentaré el modelo a escala en el Antiguo Testamento. Carlos tomará el modelo real. 3 ejemplos espero sirvan como botón de muestra para comprobarlo, aunque tengo 20. El primero de ellos es Elí, el sacerdote. Tuvo como su discípulo a Samuel. Y Samuel es uno de los héroes de la Biblia. Y si Elí no hubiese sido su mentor, su maestro, su sacerdote, su hermano, su padre espiritual, difícilmente Samuel habría llegado a ser lo que Dios permitió que llegara a ser. Segundo ejemplo es Elías discipulando a Eliseo. Los dos son gigantes de la historia bíblica. De hecho, si alguien me pregunta cuál de los dos fue más grande, pues quién sabe. Creo que voy a inclinarme en Elías porque aparece en el libro de Apocalipsis, pero Eliseo fue un gran alumno que superó al maestro. Finalmente, y digo finalmente porque espero basten 3 ejemplos, Moisés con su discípulo Josué. Nadie habría esperado que Josué se convirtiera en el sucesor de este estadista. Pero Moisés fue su padre espiritual, su mentor, su guía, lo discipuló. Y Dios utiliza ese término de discipular como el segundo paso. Digo el segundo para referir después de evangelizar. Pero recalco, este es el modelo a escala. Ahora vamos a ir al modelo real. Y qué mejor cosa que estudiar el modelo que Jesús es. Así como hicimos con el evangelismo, que vimos cómo Jesús evangelizaba a otros, vamos a hacer igual con el discipulado. Vamos a ver cómo Jesús discipula a otros. Y nosotros sabemos que Él tuvo 12 discípulos y que Él hizo vida con esos 12 discípulos. Entonces, ahora nosotros tenemos que saber, en realidad, discipular a otros, buscar las oportunidades para hacerlo, es nuestro deber, ahora es nuestro turno. Jesús lo dijo. Id y haced discípulos por el mundo. Entonces sí es una orden para todos aquellos que crean en Él. Aquellos que no crean en Él, pues no lo hagan, pero los que crean en Él es un deber para nosotros. Entonces ya aprendimos a evangelizar, viendo cómo Jesús evangeliza, ahora vamos a ver cómo discipular a otros. Y mientras mantenemos estas 2 cosas en mente, sigan pensando que esto es el deber de aquellas personas que creen en Dios, aquellas personas que creen en Jesús. No estamos hablando de hacer algunas otras cosas como hacer shows o cosas así. Es simplemente evangelizar y discipular. Un programa que ha sido creado para reproducir las enseñanzas de Jesús. Por eso y más titulamos a nuestro sermón de hoy Oración para el discipulado. Pero deben tomar esto en cuenta antes de ir al verso que vamos a señalar. No hemos descubierto nada nuevo. Evangelizar, vimos ya en el Antiguo Testamento, era nuestro compromiso. Y discipular, ¿quién no conoce a los 12 discípulos? Es algo ya entrado en años.
Lo único que haremos es animarles a seguir esos pasos básicos. Alguien me preguntó esta semana, Carlos, ¿no te frustra que cuando se enseña algo tan básico como esto, frente a tus ojos, hay una cantidad grande de personas que no lo siguen? Y yo le pregunté, ¿por qué decís eso? Bueno, yo estoy animado en evangelizar a alguien y ya lo puse en mis oraciones, dijo. Pero soy parte de un grupo de la iglesia y empezando desde el líder de ese grupo, que no motiva a hacerlo, siguiendo a muchos otros, dijo, dudo mucho que haya interés. Yo sonreí con un poco de frustración y le dije, fíjate, y en media semana nos toca hablar de discipulado. Él sonrió, ¿más? Sí, es más. No sé cómo aguantan los predicadores, dijo, al no ver frutos de lo que enseñan. Yo les respondí con cierta resignación, sí hay frutos, finalmente vos sos uno. Pero aun si no me estuvieras testificando eso, que de paso agradezco con el corazón a aquellos de ustedes que me han escrito contándome sus testimonios de lo que han empezado a hacer y haciéndome preguntas de qué hacer. Digo aprecio porque fortalece y me anima a que no vamos en la dirección incorrecta, pero debo sumarle. En realidad Jesús enseñaba a multitudes y no todos lo seguían, en realidad eran pocos. Nomás quise hacerles la advertencia de que usted y yo deberíamos esforzarnos para no ser el ejemplo de las multitudes. Estoy leyendo una novela, se llama A la entrada de la luz. Por supuesto es un artista cristiano y él narra cómo llegaban las multitudes a escuchar a Jesús. Él pinta de una forma tan increíble a los funcionarios romanos, algo así como la historia que no conocemos, de cómo se disfrazaban para oír hablar a Jesús porque querían escucharlo. Y la Biblia dice que las multitudes se congregaban solo para escucharlo, pero muy pocos lo seguían. Y a veces me pregunto, ¿será que en recintos como este el denominador es exactamente el mismo? Y de ustedes hay una cantidad que por más que escuchen no lo viven. En fin, es entre ustedes y Dios. Nuestro trabajo es ser predicadores. Juan capítulo 15, por favor vayan del verso 1 y se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vean por qué dice que están limpios. Ellos están limpios por la palabra que ha dado. ¿Y cuál es la palabra que ha dado? Es la Biblia. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos, Señor. Te agradezco porque me permitiste escuchar 5 testimonios esta semana de las personas que tu Espíritu movió a cumplir el estudio del domingo. Quizás fueron más. Aun si solo fueron ellas, te agradezco porque hubo fruto. Y si ahora hay otros 5 que están dispuestos a seguir tu voluntad, gracias porque eso es solo producto de tu misericordia obrando en nuestras vidas. Sé que como Aarón, nosotros no merecemos ningún privilegio. En realidad, Aarón lo que merecía era morir por tan grande sacrilegio de haberse ofrecido como un sacerdote de ídolos, haber consentido la rebelión del pueblo. Pero en tu gracia lo perdonaste. Y creo que es exactamente mi ejemplo, que en tu gracia me perdonas y ahora me permites estudiar la Biblia con tu iglesia. Por favor, haz que los labios de mi hijo y los míos sean instrumentos para que ellos y nosotros podamos entender y transmitir tu palabra conforme tu voluntad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si vamos a hablar de discipulado, hay que definir discipulado. Simple es la acción de discipular. Entonces, lo que hay que descifrar o definir es el verbo discipular, y no es más que el entrenamiento de un maestro hacia su alumno. Eso es todo. No tiene que buscar una definición muy académica, porque la definición en simples palabras es el entrenamiento que un maestro da a su alumno. Pero muchísimo cuidado, porque el discipulado que la Biblia habla no es el de un maestro hacia su alumno. Sí es ese el que Jesús hizo a los 12, pero no es el que usted y yo vamos a dar a otros discípulos. Atentos. Jesús fue el maestro y sus discípulos fueron sus alumnos. Bien dicho. Pero ahora vean capítulo 15, versículo 8. Una vez más. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? Lo voy a volver a leer quienes no lo encontraron. 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? Puntualmente, ¿de qué frutos estará hablando en este caso? Oscar. Evangelizar, definitivamente de eso está hablando. Entonces dice que Dios es glorificado si nosotros evangelizamos. Ahora terminemos el verso 8. Y seáis, olviden, es la lluvia y el viento. Los terremotos son hasta mediados de septiembre. Sigamos al terminar el verso 8. Y seáis, Oscar, ¿en qué lo convierte llevar fruto? No en maestro. ¿Lo entendieron? Cuando nosotros hacemos el trabajo de discipular a otros,
no nos convertimos en maestros, somos discípulos. Y al ser discípulos, estamos discipulando a otros. Y si usted me pregunta, mire, ¿y por qué es importante eso? Es muy importante porque el maestro puede enseñorearse de su alumno. Tiene el derecho de piso. En realidad el maestro se convierte en el padre espiritual, se convierte en una autoridad. Y cuidado, usted y yo confundimos el término. Cuidado, y alguna vez usted como pastor, líder de un ministerio de esta iglesia, de pronto se cree un maestro. Entonces usted ya no es alguien que lleva fruto, porque usted o yo permitimos que nuestra soberbia por conocimiento o por vivencia nos arrebate el fruto, nos llenemos de soberbia y ya no hagamos el trabajo del Señor. Lo nuestro es seguir siendo discípulos al discipular a otros. Ahora vamos a ver algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de discipular. Vamos a proponer algunos pasos a seguir para que nos sea más fácil discipular a otros. Entonces, el primero va a ser escoger el discípulo. Escoger a sus discípulos. Tenemos que escoger a la persona que nosotros vamos a decir, vamos a dedicarle tiempo a esa persona, vamos a pasar tiempo con esa persona, pero hacemos énfasis en escoger por esto. En el Antiguo Testamento, o sea, en el modelo a escala, no existía esto de escoger. Lo que sucedía es que yo decía, yo quiero que el pastor me discipule, entonces yo voy a ir hasta él y voy a quedarme ahí hasta que él me discipule, voy a vivir con él, voy a hacer todo lo que él me diga. Pero Jesús... Perdón, ese fue el caso de Samuel. Ese fue el caso de Samuel. Su mamá le pidió que lo discipulara. Ese fue el caso de Eliseo, fue el caso de Josué. Los discípulos van a buscar a ser discipulados. Pero si ustedes leen en el verso 16, dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Todos los que estamos acá somos elegidos por Dios para ser los discípulos. Entonces ya no se trata de que nosotros vamos a esperar que una persona venga a nosotros a decirnos, mire, discipúleme. Ahora nosotros tenemos que, como Jesús, empezar a orar para saber a quién podemos discipular, a saber a quién podemos invertirle tiempo. Ahora bien, ya que el punto es empezar a buscar una persona para discipular, tenemos que tener muy en claro esto. Lean conmigo en el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es la manera como nosotros deberíamos de buscar discipular a otros. Permaneciendo en Dios, permaneciendo en oración. Entonces, primer paso, tenemos que orar para que Dios nos diga a quién quiere Él que nosotros discipulemos. Tenemos que permanecer en oración pidiendo quién quiere Dios que nosotros discipulemos. Ahora bien, cuando esto se oye un poco el religioso, un poco elevado, pero hay que tener cuidado con los religiosos falsos que hacen que esto se vea como no es. Aquellos que andan buscando simplemente seguidores de sí mismos. Aquellos que dicen, usted tiene que hacer todas estas cosas para poder estar conmigo. Tengan cuidado, eso no se trata de discipular a otros, decirles lo que uno quiere que haga. Discipular a otros se trata, con la palabra de Dios y en oración, caminar juntos siguiendo a Jesús. Hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que cuando establecemos que no somos maestros, eso se aclara. Eso se aclara. Porque yo no voy a ir a enseñorearme de mi alumno diciendo tenés que aprender de mí.
sino que vamos a crecer juntos. Juntos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No vamos a elegir tampoco a una persona que nosotros queremos. ¿Por qué? Este es el caso. De repente nosotros vemos, yo puedo ver a Chiqui y yo decir, Chiqui es mentiroso, Chiqui es todo esto, y por eso necesita que yo lo discipule, porque yo lo puedo hacer. No se trata de eso. Se trata de que Dios va a decir, quiero que pases tiempo con esa persona, importando poco lo que nosotros pensemos de esa persona. ¿A qué se debe esto? Muchas personas hacen el uso de este bonito parangón, que nosotros deberíamos de comportarnos como vasijas vacías. Al momento de nosotros servir a Dios, al momento de nosotros discipular, deberíamos de sentirnos como vasijas vacías, jarras vacías. ¿Para qué sirve una jarra vacía? Para nada. No tiene nada adentro. Pero ¿qué tal si ponemos agua fresca en esa vasija vacía? Va a empezar a ser bastante útil para aquellos que tengan sed. Entonces, ¿qué tal si decidimos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tal si pedimos ser llenos del Espíritu Santo? Entonces ahí vamos a tener mucho que dar a otros. Entonces nosotros deberíamos, al momento de escoger, al momento de buscar a alguien a que darle algo, recordar que somos vasijas vacías y que solo por medio de llenarnos del Espíritu Santo nosotros vamos a poder hacer el trabajo que Dios quiere. Para asegurarnos que va quedando bien claro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Aquellos que deseamos honrar a Dios cumpliendo nuestro rol y estamos entendiendo esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Uno de ustedes, dígame qué es lo que vamos a hacer. A ver, Aníbal, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien quiere más ayudar? ¿Sí, Julio? Vamos a ponernos en oración y abrir nuestros ojos y estar como una esponja, quizás mañana mismo, y en la oficina, en el taller o en la universidad, vamos a estar viendo a todas partes, Señor, ¿quién de estos es mi misión? Si tú no abres mi corazón, yo no voy a saber. Pon por favor algo en mi corazón. Y si me va a preguntar, mire, ¿y yo cómo puedo estar seguro que es este? Porque algún soltero va a decir, estoy seguro que es esta. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que es el Señor? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a su Espíritu. La Biblia dice que si usted pide en oración, Él contestará. Entonces, si en realidad usted quiere discipular a alguien y seguir lo que el Señor le está poniendo, si es la misma persona que va a evangelizar, está fácil. Si va a ser otra, el Señor le va a poner, pero usted y yo vamos a tener que estar pendientes. Y como estamos orando, estamos pendientes de la respuesta del Señor. Bien, segunda cosa que debemos hacer es hacer vida juntos. Para los que escriben, hacer vida juntos. Oiga, ¿qué es hacer vida juntos? Bueno, lo vamos a ampliar. Es más, ustedes ayúdenme. ¿Qué es hacer vida juntos? Compartir. Eso es muy escueto. ¿Qué es hacer vida juntos, Ricardo? Sigue siendo demasiado genérico, aunque tiene razón. Seamos más específicos. ¿Qué es dedicarle tiempo? Va bien, pero más específico. Así, Alex. Aprender juntos,
sigue siendo genérico. De hecho, ¿han compartido esta noche todos ustedes juntos? ¿Sí o no? Sí, han compartido la Biblia. ¿Han aprendido juntos? Si es que aprenden algo, porque si es que nosotros enseñamos algo. ¿Han aprendido juntos? Sí. ¿Eso es hacer vida juntos? No. Entonces, ustedes han dado ejemplos demasiado genéricos. Sean específicos. ¿Sí, Ricardo? Comer juntos, platicar, llevarlo a algún ministerio, compartir deporte, hacernos amigos. Eso es hacer vida juntos. Y si alguno está diciendo, ¿y de dónde se ha sacado eso usted? ¿Recuerdan cuando Moisés, el Señor le dijo que debía hacerse un lado y que ya estaba quién lo iba a suceder en el liderazgo? Moisés le pidió al Señor diciendo, Señor, con todo respeto, yo no le voy a proponer 2, 3 o 4 nombres idóneos, pero por favor, ponga un hombre. ¿Alguien recuerda la frase? ¿No? Moisés le dijo, ponga un hombre con corazón de pastor, un hombre que coma con las ovejas, que duerma cuidando de las ovejas, que llore con ellas, que sonría con ellas. La expresión que Moisés dio es un hombre del pueblo que salga y entre en medio del pueblo. Estaba diciendo Moisés, Señor, que no vaya a ser uno de esos engreídos que lo saben todo. Un gran ejecutivo recién graduado de la universidad que piensa que con un poco de ingeniería o de administración el pueblo lo va a seguir. Que sea un hombre con corazón de siervo, un hombre que quiera compartir con las personas. Así es que escuche esto. Las personas a quienes Dios nos envía no necesitan un Superman, que es uno de los grandes errores de nosotros los religiosos. Yo tengo que discipular a mi hijo, así es que para que eso funcione, yo tengo que ser invencible. Él tiene que ver en mí el mejor ejemplo, el de un Superman que nunca se ha equivocado, que no comete errores y que él debe seguir totalmente mi ejemplo. Si esa es mi postura, ¿creen que este va a ser discipulado? Al menos no va a ser discipulado para seguir a Jesús, sino para seguir a una persona. Si finalmente me termina siguiendo, no va a seguir a Jesús, va a seguir mis pasos. Y Jesús no necesita eso. Jesús no nos ha pedido que sigan nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de pensar. Él dice que hay que seguir la vid y que la vida es Él. Entonces, ¿qué es lo que pide? Que comparta con ellos. De hecho, maestros de capilla infantil que ni siquiera saben los nombres de los 15 o 20 niños que Dios les ha confiado. ¿Quién sabe lo que ustedes están haciendo ahí? Los líderes de los ministerios deportivos que no saben los nombres de sus jugadores, a no ser claro que sea bueno, porque ahí, si es posible, hasta le paga para que venga. Y si se ríen no es por gusto, ¿verdad? Dice que hay que hacer vida con ellos, compartir, ser amigos. Y sabe, cuando me referí a un Superman,
Si yo voy a ser amigo de Carlos, él necesita saber que yo también soy débil. Porque si no, soy un fanático de primera mano. Él debe saber que yo necesito que ore por mí. En lugar de llegar como esos fastidiosos líderes religiosos, tengo que orar por vos. Y cuando le va a quebrar la nuca, amigo, ¿por qué no mejor decimos, deberíamos orar juntos? Y es que sabe, cuando usted es amigo de alguien, usted no llega con esa actitud soberbia de que usted sabe todo. Usted llega como un amigo porque ya han compartido muchas cosas. Así es que el segundo paso es hacer vida juntos. ¿Sabe qué es lo irónico? Para el mal, muchos de ustedes sí hacen vida juntos. Prueba de ello es que algunos de ustedes que juegan en torneos de la calle, que ahí sí comparten hasta las palabrotas. Comparten cosas indebidas en Facebook. Comparten reuniones para departir alcohol. No, yo no bebí. Usted estaba en medio de los que bebían. Dime con quién andas, terminará siendo uno de ellos. Pero no tiene usted tiempo para hacer vida juntos, para discipular a alguien. Entonces, lo que estamos aprendiendo de esto es que parte de nuestro tiempo debería de ser también buscar invitar a alguien a compartir tiempo conmigo. Pasar tiempo con esa persona y decir, este tiempo va a ser para que yo comparta con él, en vez de estar buscando yo complacerme a mí mismo. Bueno, habiendo concluido ese punto, nos va a llevar, si seguimos esto, nos va a llevar hacia el tercer punto, y eso es construir confianza. ¿De dónde sacamos esto de construir confianza? Primero, ustedes recuerdan que los discípulos iban hacia donde Jesús iba, dormían donde Jesús iba, ellos hacían todo con Jesús. Por eso fueron 3 años de discipulado intenso, porque no solo fueron algunos días a la semana, estuvieron 24/7 con Jesús. Entonces, a mí me gusta cuando aquellos que quieren ser discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y tú dónde vas a dormir? Yo no tengo casa, no tengo cama, no tengo nada. Y aún así, algunos decidieron seguirle. Aún así, ellos fueron con él. Y hasta que llegamos hasta el verso 15. Lean conmigo en 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús había construido la suficiente confianza con los discípulos para poderles decir amigos. Cuando yo recuerdo la palabra amigos, también recuerdo aquel proverbio que dice, aquel que quiere amigos, ha de mostrarse amigos. Entonces, aquella persona que quiere construir lazos de confianza, ¿qué tiene que hacer? Confiar en la persona que quiere construir lazos de confianza. Entonces, nosotros si miramos la vida de Jesús, podemos ver cómo lo hizo. No vamos a ir hasta ahí por cuestión tiempo, pero cuando se venía la muerte de Jesús, su crucifixión, ¿saben? ¿Se recuerdan que él subió a orar al monte? ¿Se recuerdan? En la Biblia dice que cuando él iba a orar, él llamó a 3 de sus discípulos más cercanos y que les dijo, velad y orad. Pero no solo les dijo eso, les dijo algo aún más sentimental. Él les dijo, velad y orad porque estoy triste. Velad y orad porque mi corazón está turbado.
Y dice la Biblia que cuando Él les dijo eso, se movió unos pasos más adelante y se postró y cayó a orar, porque Él estaba en gran dolor. Entonces Jesús no se mostró, como decía mi papá, como Superman. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar los unos por los otros. Les dijo, yo estoy en dolor, oren por mí, para que ellos de la misma manera iban a orar entre sí mismos y los unos por los otros. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo este lazo de confianza, tenemos que estar dispuestos a exponernos, a decir, necesito que ores por mí en esto, porque luego esa persona va a decir, yo también necesito que ores por mí en esto. Y esa persona va a empezar a abrirse y a decir más cosas por las que necesita que oren. Y va a permitir que usted le ayude en más cosas. Antes que vayas al siguiente ítem, estoy pensando en algunos de ustedes que no tienen un amigo con el que pueden decir, ora por mí, estoy mal. ¿Cómo los compadezco? La soberbia los ha coronado y las ha coronado tanto, mujeres, que ustedes no tienen una persona espiritual con quien llorar. No lo necesito. Sí, usted es mejor que Jesús, se me había olvidado. Porque Jesús tenía 3, cuando menos, que oraban por él. Pero usted no. Simple. Pienso que usted debe tener el título de Poncio Pilatos, tan cerca de Jesús, pero tan lejos. Siguiente. Entonces tenemos que, es importante mientras construimos la confianza, orar juntos. Ahora, ¿qué más? Tenemos que estudiar la Biblia juntos. Tenemos que proponer un día, un espacio especial para decir, vamos a sentarnos y vamos a abrir la Biblia juntos. ¿Por qué? Miren lo que dice en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la importancia de sentarse a leer la Biblia juntos. ¿Por qué? Porque si usted va a cualquier persona de su colonia y le dice un problema, es bastante curioso que todos saben resolverle su problema. Pero como no, la mayoría no usan la Biblia, entonces su problema termina siendo mayor. Entonces la única manera de que vamos a lograr ser limpios va a ser a través de su palabra. Y la única manera que nosotros vamos a ayudar a alguien más a limpiarse de esas cosas va a ser usando la palabra de Dios. Con esto aprovecho para dar un pequeño ejemplo. En Patmos nosotros le llamamos discipulado real, porque durante 4 meses pasamos 24/7 haciendo vida juntos. Comemos, dormimos, oramos, leemos la Biblia, todos juntos. Pero lo esencial es que ninguna palabra sale de nuestra boca si no está en la Biblia. Por eso es que memorizamos un verso cada día y al final terminamos memorizando más de 200. Porque la palabra de Dios va a ser lo único que nos va a ayudar. Esa es la importancia de decir un día, vení, sentémonos juntos, leamos Juan capítulo 1 y veamos qué aprendemos cada uno de eso. Veamos qué Dios tiene para nosotros acerca de esto. Tengo otro ejemplo que vino a mi mente ahora. Cuando decís construir la confianza haciendo tiempo para estudiar la Biblia. Braulio está aquí. Terminé ya el libro. Braulio me prestó un libro el jueves pasado, escrito por Josh McDowell. El tipo era uno de esos número 1 en todo lo que hacía. Buen deportista, buen universitario, casi un sabelotodo, pero siempre estaba vacío su corazón.
Entonces decide investigar sobre Jesús, decide proponer que el cristianismo es una burla y que científicamente en el campus universitario lo va a dejar comprobado. Así es que se acercó a un grupo de cristianos dentro del campus que oraban juntos, que comían juntos, que terminaba la clase y se iban al jardín y oraban. Y dice él que entre más los conocía, más los detestaba, porque ellos tenían lo que él no tenía. Ellos estaban felices, ellos se apoyaban unos a otros. Dice, hasta creo que se amaban esos tontos. Y entre más tiempo departía con ellos, él no se daba cuenta que más conocía a Jesús, hasta que termina entregando su vida a Jesucristo. Precisamente lo que dijiste, estudiaban la Biblia juntos. Imagínese el cambio si usted mañana le dice con el que se dice todas esas palabrotas en la cancha: mira, te voy a invitar a un café. Y al momento del café saca este capítulo y le dice: te quiero contar este capítulo. ¡Ah! El café donde fueron se va a quemar, dirá él. ¿Por qué no lo prueba? Señoras, en lugar de compartir modas, yo no sé de qué hablan ustedes, damas, jóvenes o adultas. Así es que no lo propongo para que no se enfaden. ¿Por qué no hablan de esto? Contanos ese. Ahora que nosotros estamos estudiando la Biblia con alguien más, ahora que los dos nos sentamos a leerla, van a empezar a surgir sentimientos de saber que estamos haciendo algo mal. Va a empezar a haber una luz en nuestro corazón y en nuestros ojos, y vamos a poder ver todos los pecados que tenemos, todas las cosas malas que hacemos, cómo son. No por el simple hecho de que sé que son malas, pero vamos a poder reconocer. Ahora bien, a mí me gusta recordar esos momentos cuando algunas personas venían a Jesús a preguntarle: Jesús, ¿cómo se entra al reino de los cielos? Y Jesús daba esta cátedra tan hermosa. Y después iban los discípulos, y yo me imagino como que si se apartaban un poco y los discípulos se le acercaban a Jesús y le decían: vaya, ahora explícanos qué significa eso. Y Jesús empezaba a explicárselos. Pero eso no hubiera sucedido si los discípulos no hubieran confesado su ingenuidad y todo lo que tenían que confesar. Entonces el tercer paso para empezar a construir confianza es confesar nuestros pecados. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un tema del cual se sacan discusiones de discusiones. Así que en Santiago, no es necesario que lo busquen, en Santiago 5:16 dice que por medio de confesar nuestros pecados los unos a los otros viene la sanidad. Solo Dios puede limpiar el pecado, puede eliminar el pecado, pero el hecho de que yo voy a confesar mi pecado con alguien más va a crear sanidad. Piensen en una herida. La herida está cortada, está cortado el brazo, necesita ser limpiado y necesita empezar el proceso para poder cicatrizar. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero ahora hay elementos en la sanidad que ayudan, como poner puntos, poner una curita y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros confesamos es para eso. Pero hay que tener cuidado con quién hacemos esto. Hay que tener cuidado de que vamos a hacerlo solo entre las personas que tenemos confianza. Porque van a haber algunos que no hemos terminado de confesar y ya le están contando a otros. La persona con la que lo tenemos que hacer tiene que ser una persona que nos va a ayudar a salir de ese pecado,
que nos va a estar preguntando diariamente, no has tomado alcohol, ¿verdad? No has fumado, no estás diciendo malas palabras. Que nos va a estar diciendo, yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, tenemos que animarle a la persona que discipulamos a confesar, a decir, yo estoy fallando en esta área y necesito ayuda. Porque aquel que no confiesa, aquel que no dice su necesidad, es porque realmente en su interior cree que está bien, cree que él tiene todo bajo control. Finalmente, a ver si hemos entendido. Escogió sus discípulos, usted y yo, vamos a orar para que Él nos diga el nombre de ese discípulo. Luego vamos a hacer vida juntos con ese discípulo. Eso es comer juntos, departir distintas áreas de nuestra vida. Y vamos a construir confianza a través de orar juntos. Eso es, oremos. Eso es orar juntos. Primero vos en voz alta y yo después. Eso es orar juntos. Estudiar la Biblia juntos. Tomar la decisión sabia. Mira, de tanta tontería que hablamos, 15 minutos leamos algo, hombre. Y el tiempo de confesión, que ya Carlos explicó la sanidad que Dios permite cuando estamos con un amigo espiritual. Lo último, hay que desafiarnos mutuamente a hacer cambios en nuestra vida. Cuando digo desafiarnos, Carlos ya sugirió algunos. Lo único que yo le pongo el título desafiarnos. Él dijo, no has bebido, ¿verdad? Tomamos la decisión de ya no hacerlo. Y yo me acuerdo cuando Memo y Rolando Zúñiga estaban compitiendo. No está Memo aquí, ¿verdad? ¿O sí? Hace 10, 11 años cuando fundaron 100 días, que me decía Memo, nos hemos propuesto que nos vamos a llamar a ver si no estamos consumiendo eso. Y cuando yo los veía, les preguntaba por separado, ¿cómo van? Vamos bien, vamos bien. Eso es desafiarnos. Le voy a decir algunos ejemplos. Cada quien debe en su entorno tomar la decisión de cosas que nos están edificando. En nuestro hogar, a la hora de comer, es prohibido el celular. Es un desafío que tomamos. Nadie usa celular y si quiere, levántese. Al principio nos costaba porque siempre salía alguno de los 4 de malcriado. No, es que este es trabajo, pues si todos trabajamos. No, pero es que esto es urgente, si todos trabajamos de urgente. Y siempre teníamos una excusa hasta que los demás lo ignorábamos. Y vaya que nos ha ayudado. Nos hemos desafiado a bajar de peso. Hasta hemos apostado dinero. Ellos, no yo. Sí, este que va a bajar. Y les podría poner otros ejemplos que son muy íntimos y que no es ético que yo se los diga acá, pero sí le puedo decir, saben, en 2 semanas, como testimonio y gratitud a que nos desafiamos con los celulares y con Facebook, en 2 semanas ya leí 2 libros. Uno era pequeño, el otro es grande. Con solo haber hecho caso del desafío. Y estoy tan gozoso. Y ahora me desespero por tener ratos libres para seguir la novela que edifica mi espíritu. Ya no quiero saber de eso que publican ahí. Quiero saber sobre el encuentro que tuvo el centurión romano con Jesús
visto desde ese poeta. Quiero descubrir por qué Nadab y Abiú fueron descalificados en el templo. Y eso edifica mi espíritu. Usted puede desafiarse con sus amigos, con sus discípulos y crecer juntos y honrar así juntos al Señor. ¿Sabe cuál es la mayor bendición de esto? Que yo no me he propuesto discipular a Carlos. Mientras yo intente ser un siervo para que él crezca conmigo, yo voy a crecer. Será mi amigo, tendrá que orar por mí, yo oraré por él. Y dice Juan 15:9, léanlo porque lo vamos a memorizar. 8, en voz alta. En esto, en que llevéis y así seáis mis discípulos. ¿Quieren leerlo en voz alta, por favor? En esto, una vez más, en esto, última vez, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, gracias por los amigos que me has confiado, porque oran por mí, porque lloran conmigo, porque ríen conmigo,